Bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer una revisión en profundidad del monitor profesional modelo D21HB que pertenecen a las siglas High Brightness de la marca o del fabricante DisView. El fabricante ya comunica en su folleto de marketing y también en las especificaciones técnicas que este monitor es un monitor profesional de 21 pulgadas. Así que lo primero que hemos hecho ha sido medir el monitor y su carcasa, y estas son las medidas. De ancho, el monitor hace 52 centímetros, de alto, el monitor hace 36,50 centímetros, desde este punto hasta este punto de la carcasa de protección hace 57 centímetros y desde este punto hasta este punto en la carcasa de protección las medidas son 41,50 centímetros. El D21 High Brightness de DisView es un monitor multi-screen. ¿Y qué significa esto? Pues que el monitor nos puede mostrar las señales de 4 cámaras al mismo tiempo. Sus 3 puertos HDMI soportan entradas de señales 4K a 60 frames por segundo con solo una salida loop out desde la entrada HDMI número 3. Sin embargo, las dos entradas SDI 3G que admiten señales de 1080 tienen ambas loop out. El monitor profesional de 21 pulgadas de DisView con referencia D21 High Brightness HB tiene HDR y el punto es que esa nomenclatura HB de High Brightness significa que este monitor sube hasta los 1000 nits de reproducción de brillo. Para aquellos que estáis estudiando y seáis un poquito nuevos en este tipo de nomenclaturas profesionales, los nits hacen referencia al brillo de la pantalla sin modificar la señal real. Y si es un monitor, como es este caso, que es HDR, y encima lo queremos hacer trabajar en exteriores, con sol, etcétera, 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 contra más nits de reproducción de brillo tenga, mejor. En el caso del D21 High Brightness de DisView, os recalco, y es que tiene 1000 nits de reproducción de brillo, o sea que nos lo podemos llevar perfectamente a exteriores. Como podéis ver y a modo prueba, he inyectado 4 señales muy diferentes que nos vienen de los 4 receptores que tenemos aquí, y cada vídeo lo estoy enviando, o las salidas de los vídeos los estoy enviando a diferentes monitores. En este caso, la salida SDI 1, que también tiene loop out igual que la SDI 2, lo estoy enviando a este monitor, y la salida HDMI número 3, que es la única que tiene loop out, la estoy enviando a este otro monitor. De esta manera estoy poniendo el monitor casi al máximo de su capacidad con unos resultados muy aceptables y además sin ningún tipo de problema. El D21 High Brightness de DisView no solamente nos puede mostrar las cámaras en horizontal, sino también que tiene varios tipos de modos de mostrarnos las cámaras. También la puedo hacer de manera vertical. Por ejemplo, enseñándolos ahora mismo, le he pedido que nos enseñe 3 pantallas al mismo tiempo. Como podéis ver, 3 pantallas en horizontal, no las 4 al mismo tiempo, sino 3. 3 pantallas, 2 en horizontal y una en vertical. Como podéis ver. Tiene también el modo de 2 pantallas en vertical. 2 pantallas en vertical. 2 pantallas en horizontal. Como podéis ver. 2 pantallas, una en vertical y otra en horizontal. Modo Picture in Picture, este es el caso, o directamente apagado y que nos muestre la señal que nosotros queramos de cualquiera de las entradas que estemos administrando el monitor. En caso de que estemos trabajando, como en este caso, con 4 señales simultáneas y queramos, por ejemplo, tener cualquiera de estas señales a pantalla completa, es bastante sencillo. Nos venimos al control de ventanas, apagamos todas las ventanas múltiples y directamente nos saldrá, por ejemplo, una de las pantallas en automático. Ahora bien, si queremos elegir cuál de estas entradas es la que nos viene bien, por ejemplo, solamente hay que cambiar
la entrada o asignación para pantalla completa, y en este caso podríamos tener este, o vamos a elegir, por ejemplo, esta, para que veáis que todo funciona, que todas las entradas que hemos elegido funcionan. Este tipo de funciones nos ayudan muchísimo en el set, ya que podemos elegir a nuestro antojo cualquiera de las cámaras o cualquiera de las entradas que estemos trabajando. El D21 High Brightness de DeskView es uno de esos monitores que está preparado para trabajar rápido y muy eficientemente. De hecho, las teclas que tenemos aquí o botones son shortcuts, son teclas de acceso rápido que además son programables. De hecho, no solamente nos puede ofrecer esto, sino que con un solo toque de botón podemos tener todo el vectorescopio, incluido las líneas de búmetros, en nuestro monitor en un solo clic. También tiene aspectos que son muy destacables y muy importantes de nombrar. Por ejemplo, podemos visualizar el picómetro o el búmetro de hasta 16 pistas de audio simultáneas, pero no solo eso, también el false color, el zebra, el histograma, el waveform, el vectorescopio, el focus picking, que yo por ejemplo lo tengo en este acceso rápido, como podéis ver. También lo podemos hacer monocromo. Tenemos controles de color si los necesitamos, aspect ratio o el control del aspect ratio, por ejemplo, por si estamos grabando en anamórficos y tenemos que hacer el D-Squeeze, marcadores de composición y zona de seguridad. Y no olvidemos que este monitor está pensado para trabajar muy eficientemente y muy rápido. Por eso podemos usar y setear a nuestro gusto las teclas de acceso rápido. Hablemos de los LUTs, y es que el monitor D21 High Brightness de DeskView tiene concretamente 19 LUTs ya preestablecidos. Solamente tenemos que ir a la pestaña de color, entrar en la subpestaña de LUT y aquí nos encontraremos 19 LUTs ya preestablecidos para poder usar. Pero gracias también al USB, que también te viene incluido en el paquete, y a través de su puerto USB trasero podemos cargar hasta 6 LUTs adicionales para poderlos usar en nuestras grabaciones. El monitor ya incluye de serie unas viseras por si tenemos que trabajar en exteriores, y además son de muy sencilla colocación. Funcionan con velcro y así de sencillo ya tendríamos preparado nuestro monitor para exteriores. Para sacarla, o sea, para quitarla de la manera más eficiente también es muy sencillo. Primero quitamos una pala, quitamos la otra y ya estaría, así de sencillo. Por si alguien quiere un dato adicional sobre las viseras, vamos a medirlas. La visera lateral hace aproximadamente unos 24 centímetros y la visera superior hace exactamente 33 centímetros. Como viene siendo habitual en este tipo de monitores profesionales, tenemos el indicador de tally que se conecta a través de un cable RJ45. También en la parte trasera nos podemos encontrar con la entrada USB que sirve para actualizar el firmware o bien para cargar los LUTs que tenemos, esos 6 LUTs que podemos precargar. Tenemos 3 entradas de HDMI con un loop out en la entrada 3, un loop out HDMI en la entrada 3. Tenemos 2 tipos de entradas SDI también con loop out. El monitor ya viene equipado con el grip para poderlo acomodar en trípodes como este. La manera de darle poder o de darle corriente al monitor es o bien a través de un cable, que lo tenemos aquí, que podemos conectarlo a la corriente habitual, a través de transformadores de 12 voltios ya preparados en esta entrada, y también, como no, se le puede dar corriente a través de baterías V-Lock, colocando la batería en el lugar correcto, obviamente, y nada más. Simplemente en los exteriores tendríamos que conectar, obviamente, el monitor a nuestro receptor y ponerlo a funcionar. Y para ir terminando esta revisión, y como ya os he comentado antes, el monitor, tanto en su parte izquierda como en su parte derecha superior, está preparado con una placa que viene mecanizada con los diferentes tipos de tornillería para poder poner cualquier tipo de accesorio. Sin embargo, en su parte inferior tiene una pata que nos sirve y nos va a ayudar para acomodar el monitor en cualquier tipo de mesa y que no se nos balancee hacia adelante o hacia atrás. DeskView tiene como accesorio adicional para el D21 High Brightness una especie de patitas para poder colocar el monitor en posición totalmente vertical encima de una mesa. Espero haberos sacado de algunas dudas sobre el D21 High Brightness de DeskView. Nos vemos en el siguiente vídeo.